2028. 2028 es el año que se tienen que acordar. Recuerden esa fecha porque en particular, si todo se cumple y es como la NASA está queriendo en este momento, va a ser el año en el que veamos nuevamente hombres en la Luna. Así es, de este Space Rant voy a empezar hablando en particular de un proyecto muy interesante que está gestándose en la NASA, en el cual buscan llegar a la Luna con personas en el 2028. Pero eso no es solamente el proyecto, de hecho esa es la punta del iceberg. Hay muchas cosas muy interesantes en todo esto, como la estación Gateway y como el utilizar a Marte como objetivo final. Sí, la Luna va a ser la catapulta, digamos, el objetivo inicial para aprender cómo llegar a Marte después. Obviamente tenemos por un lado proyectos privados que buscan unas fechas mucho más cercanas para llegar a Marte o poblarlo, pero la NASA suele ser la que, en estos casos, al menos en particular, tiene planes más concisos y coherentes a largo plazo. No es lo mismo hacer algo en la fantasía, digamos, de Elon Musk, de voy a poner un cohete en tal lugar, ok, eso se puede llegar a hacer, pero para que esos proyectos funcionen en el largo plazo se necesita un plan más grande con mucho más dinero que no puede tener ninguna empresa privada en este momento al menos, pero que sí lo puede conseguir algo que dependa del gobierno, y cuando depende de un gobierno o de varios gobiernos, obviamente la cosa, el presupuesto principalmente, crece mucho y ahí es interesante. 2028 es la fecha en la cual se están proponiendo, pero no es la fecha en la cual comienza mucho antes, de hecho ya comenzó todo este proyecto. ¿Y Gateway? ¿Qué es Gateway? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de Gateway para entender qué es ese paso previo a llegar a la Luna. Bueno, este proyecto de la gestión Trump suma además a Canadá, a Japón, a Rusia, a varios países más. Es volver a la Luna, pero de una forma distinta a la que se hizo antes con la misión Apolo. La misión Apolo, recuerden, fue un salto directamente desde la Tierra y volver. En este caso se busca crear una estación espacial como la Estación Espacial Internacional, pero en vez de estar en órbita de la Tierra, que esté en órbita de la Luna. Puede parecer por ahí contradictorio, porque voy a poner una estación, para eso ya voy directamente, no es tan así. En realidad, llegar a la Luna y salir de la Luna y no hacer mucho más en la Luna, que es lo que se hizo hasta ahora, no es tan difícil para la tecnología que tenemos. De hecho, hoy podríamos hacer lo mismo que la misión Apolo y con éxito, pero no es el objetivo, ya no sirve eso, no se necesita hacer eso. Eso ya se hizo, ya se logró, se hizo varias veces, Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, 15, 16 y 17. Digamos que hacer de vuelta lo que ya se hizo y ese tipo de misiones no es muy importante, es redundante y no haría falta. Lo que hace falta es hacer otras cosas en la Luna, como por ejemplo construir una base. Pero para eso se necesita tener una base de operaciones cercana a la Luna, que no implique estar cayendo en la Luna así ya atrapado bajo la gravedad de la Luna, ni tampoco, y no tan atado como está sucediendo actualmente con la Estación Espacial Internacional, que está atado a la Tierra y que obviamente alejarse de ella para ir a otro planeta sigue siendo igual de costoso, es decir, es bastante costoso. Entonces lo ideal es tener un proyecto que nos permita ver desde otro punto de vista y trabajar desde otro punto de vista. Los módulos deberían estar empezando a llegar para Gateway en 2026, significa falta muy poco tiempo. Ahora bien, se estaría necesitando del cohete SLS, que justamente va a ser la plataforma que va a llevar toda la mercadería principal, es decir, lo más pesado, los módulos más pesados para Gateway y para la Luna, los va a llevar el SLS, que todavía no tuvo ni su vuelo inaugural. Eso es lo que tal vez a muchos les genera un poquito de dudas. ¿Realmente la NASA va a poder llegar a hacerlo en las fechas que dice? Bueno, a ver, tecnológicamente el SLS ya deberían haberlo lanzado. Desde el punto de vista técnico no es difícil porque son las mismas partes, los componentes del shuttle, de todo el proyecto, desde los motores del shuttle, los RS-25, hasta los propulsores extras, los adicionales, hasta el tanque combustible naranja gigante. Lo único que cambia es la cápsula, la Orion, pero todo lo demás básicamente es lo mismo, pero no es tan fácil ensamblarlo todo junto, conseguir el dinero para hacerlo cuando hay tantos contratistas privados en el medio. De hecho, yo ya hice un video comentando las diferencias entre el SLS y el Falcon Heavy y por qué no del Big Fucking Rocket que está haciendo SpaceX, que la diferencia es interesante porque es un proyecto privado contra un proyecto completamente estatal, pero estatal en Estados Unidos se refiere a contratado por el Estado a empresas privadas que son los mismos contratistas militares, los mismos que hacen aviones, que hacen tanques y demás y misiles, son los que hacen esto, así que sí son empresas privadas, pero el presupuesto se maneja de forma distinta. Ahora bien, si tenemos la Orion, tenemos el SLS y tenemos algunos módulos para armar una estación Gateway, nos está faltando el módulo lunar, que también tiene que salir del mismo programa. No existe en este momento un módulo lunar que aterrice y que además va a tener particularidades distintas a los que hasta ahora se habían utilizado por la NASA hace 40 años, pero bueno, sí, tiene que cambiar inclusive todo el esquema y el plan es muy distinto. Pero volvamos a Gateway. Gateway en 2022 tendríamos que tener el primer módulo del PPM
Pero volvamos a Gateway. El Gateway tendría que tener en 2022 el primer módulo, el PPE, que sería el de energía, el que va a estar inicialmente ahí, y después en el 2024 el siguiente módulo, el de comando, llamado Utilization Module, que es obviamente donde uno ya puede hacer cosas efectivamente en Gateway. Ahora bien, mientras se arman estos módulos, tenemos que tener en cuenta que va a haber muchos vuelos, no solamente con el SLS de la NASA, sino con vuelos privados. Muy probablemente sean algún Delta o algo por el estilo de United Launch Alliance. Probablemente algo SpaceX, no está en el plan en este momento, así que no crean que va a ser exclusivo de uno, pero es muy probable que haya una riña ahí, que en algún momento el gobierno de Estados Unidos diga, bueno, un poquito para vos también, porque Elon Musk suele demandar cuando no los tienen en cuenta para los contratos. En este caso hay que llevar mucha carga, pero el único que puede llevar carga tan pesada a esa distancia es el CLS, porque todavía no tiene SpaceX su Super Heavy o el nombre que tenga PFR, el nombre que tenga su nuevo cohete. No existe, tampoco existe el de Blue Origin, por ende tenemos solamente el único que está en plan y que ya ha tenido algunas pruebas al menos de sus motores y demás es el SLS. No existe ningún vehículo, y dije 2022 para el primer módulo. Es muy cerca la fecha, estamos en 2019, 2022 es acá nomás. En términos de tecnología espacial existe, pero estamos muy cerca en fechas para haber probado todo, y probablemente sea su primer vuelo llevar uno de estos módulos. Para llegar a la Luna se está probando o pensando en un diseño de 3 etapas. Usualmente se utilizaban 2, pero se utilizan 3. Una crash, que es básicamente para descender y frenar. Otra de despegue, la que se va a alejar. Y otra el módulo mismo. Y de hecho, cada vuelo que se haga hacia Gateway va a llevar partes para la estación Gateway, pero también para la misión que es hacia la Luna. Es decir, partes del módulo, sea el módulo de ascenso, el de descenso o el crash módulo. Es decir, los 3 módulos se van a ir ensamblando. El combustible para todo eso. Cada viaje, por eso son muchos viajes. Y es interesante el plan de la NASA, que de hecho lo publicó. Es un PDF que se puede descargar uno y ver todos los planes, porque contemplan todos esos numerosos viajes. Es muy distinto al concepto de Apolo. Apolo, recuerden, era un solo cohete, un Saturno 5, llevando todo lo necesario para ir y volver. En este caso no, son varias etapas de vuelos en los cuales se van llevando los distintos pedacitos, se van ensamblando, lo cual es bastante difícil de hacer en el espacio, vale aclarar, pero la experiencia que tenemos de la Estación Espacial Internacional con el brazo canadiense que utilizan para ensamblar todo, podría llegar a servir. De hecho, hay muchos astronautas experimentados en este momento que va a estar en órbita de la Luna ensamblando una gran estación espacial y además ensamblando un módulo lunar. Ahora, la NASA es tal vez la organización espacial con mayor conocimiento sobre lo que es ensamblar cosas en el espacio. No solo por la Estación Espacial Internacional, que es compartido, sino que la misma misión Apolo, si recuerdan, el módulo tenía que girar para reconectarse, el módulo de comando con el módulo de aterrizaje, con lo cual saben cómo hacer eso en pleno vuelo. El Gateway sería, más que una estación espacial, sería también una ensambladora de vehículos, lo cual es muy interesante, y ahí es donde se entiende por ahí su proyecto a largo plazo. Es decir, desde Gateway preparamos las naves que vamos a ir tirando a la Luna y los que vuelven, porque acá es lo interesante, el módulo de ascenso se tiene que reutilizar. Es decir, el de descenso y el de descartable son los que quedarían en la Luna, pero el que vuelve se reutiliza y se vuelve a enviar, se vuelve a ensamblar con las siguientes partes, lo cual ahorraría muchos costos. Básicamente el habitáculo donde están los astronautas que van a la Luna, que tendría que tener entre 2 y 4 tripulantes, va a poder ir y volver varias veces de la Luna sin que se tenga que descartarse en el proceso. Ahora, por ejemplo, si en 2028 van a llevar un hombre a la Luna, se necesitan hacer 4 despegues desde la Tierra, uno de CLS y otros 3 de empresas privadas. Y, por ejemplo, se tiene que llevar la esclusa rusa para poder mover los astronautas, se tiene que llevar el módulo de descenso, se tiene que llevar 2 naves con combustible y provisiones. Es decir, son muchas cosas que se tienen que llevar solo para un viaje a la Luna. Todavía no estamos hablando de armar la base, que eso viene después. Así es, el plan de la NASA contempla habitar sobre la Luna. Es muy interesante esto porque es la forma de aprender cómo hacerlo en Marte o en cualquier otro lugar del sistema solar o fuera del sistema solar. ¿Cómo hacemos para construir con elementos que hay solo en el lugar? Porque ya no se puede construir llevando materiales de la Tierra. Uno debería aprender a construir con lo que tiene local, tanto generar combustible como generar estructuras. Es bastante complejo y la forma de hacerlo justamente es acá cerca. Estamos a tan solo 300.000 kilómetros de la Luna. Es cerca. Valen las comillas, es muy cerca a nivel astronómico y no tenemos que ir a 90 millones de kilómetros que está Marte, que ahí ya no tenés opción de me escapo, me vuelvo a Gateway y veo cómo soluciono el problema. De hecho, una ventaja genial es que si llegara a haber un problema en una base lunar, uno tiene Gateway ahí cerca y no tiene que estar a 4 días de la Tierra para poder llegar. No, lo tiene ahí cerca y puede, de acaso, tanto sea una misión de rescate como para recuperarse o lo que fuere, escaparse, si salió mal algo, uno tiene acá nomás, entonces puede aprender. Ese es el concepto distinto que tiene la NASA
pasa con una empresa como SpaceX, por ejemplo. Ahora bien, volviendo a por qué no tenemos ni al BFR o Super Heavy ni al New Glenn, hay que entenderlo. Primero, no están terminados, no son cohetes más teóricos que prácticos porque todavía no existen. En el caso de las empresas privadas, lo que van a querer obviamente es mostrar, hacer un show estos equipos para poder ofrecerlos a la NASA para esto. Pero la NASA es tan complicada a la hora de las certificaciones. Por ende, lo más probable es que si llegaran a contratar o a Blue Origin o a SpaceX o quien fuere, sería para la carga. La carga no sería tanto un problema. Los astronautas es algo que son muy recelosos de parte de la NASA, que seguramente viajarán en el SLS y listo, no hay que discutir demasiado esa parte. Eso lo certifican ellos y se encargarán ellos. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de SpaceX, supuestamente va a llevar, o tiene la capacidad del Super Heavy de llevar 100 toneladas de carga, lo cual no está probado todavía, es teórico. En el caso del SLS tenemos asegurado, al menos a órbita lunar, 20 toneladas. Actualmente no hay nada que pese tanto para llevar ahí, por eso tampoco hay tanto mercado para este tipo de cohetes y por eso se tarda tanto en tenerlos listos. Tengan en cuenta, ningún satélite pesa tanto. ¿Para qué vas a hacer un cohete tan grande? Es uno de los ejemplos de por qué no voló todavía de vuelta el Falcon Heavy. No voló de nuevo porque no hay usuarios para semejante bestia, porque ya nadie hacía cohetes de ese tamaño. Porque vas a hacer un cohete de ese tamaño si no tenés posibilidad. Bueno, es un ida y vuelta, el huevo y la gallina, no había satélites para ese tamaño, vos podés llevar varios. En el caso de Gateway va a ser bueno porque va a haber un usuario primario, la NASA, que va a necesitar llevar carga en cantidad. Y cuando tiene que llevar, por ejemplo, combustible o secciones nuevas de Gateway, necesita llevar mucho peso. Desde ya que también hay otros planes para aterrizar con vehículos mucho más grandes y pesados. Lockheed Martin tenía un diseño muy interesante de un módulo lunar súper zarpado y gigante, el cual está en planes nada más, es simplemente un diseño, está en la hoja de diseño. En cambio, lo que está buscando la NASA ahora es poner 2, 3 astronautas, no mucho más, básicamente lo que se necesita. No se necesita llevar a 10 personas a la Luna, ni tampoco tanta carga todavía, pero sí lo va a necesitar más adelante. En el caso de Blue Origin, no sabemos exactamente el New Glenn qué potencia va a tener, ni qué capacidad de carga hacia la Luna va a tener. Tenemos números muy por arriba, pero la verdad que Jeff Bezos a la hora de manejarse con Blue Origin lo ha hecho con mucho secretismo. Es muy Jeff Bezos todo, de hecho suele hacer todo eso de esa manera, y no es tan abierto como el caso de SpaceX con Elon Musk, que te habla de todo y te contesta personalmente preguntas. Es una diferencia abismal entre uno y otro. Cuando lo veamos volar, vamos a ver el motor BE4, que también es de metano, vale la aclaración, que en otro programa les había hablado justamente de estos motores. Bueno, al igual que el Raptor de SpaceX, el de Blue Origin, el BE4, es de metano, está pensado exactamente con la misma idea, que pueda ser utilizado en Marte en un futuro. Y además, interesante, United Launch Alliance lo consiguió para su nuevo Vulcan, es decir, el motor BE4 no solo va a ser potenciar los motores de Blue Origin, sino también los de ULA, con lo cual la nueva lanzadera que reemplaza creo que al Atlas es el Vulcan y va a tener estos mismos motores. Ellos en cambio tienen un poquito más de experiencia haciendo cohetes y trabajando para la NASA y para el gobierno norteamericano en particular para llevarle muchas cosas militares. Así que en ese sentido ULA tiene ventaja, aunque utilice el motor de otro, pero es normal que se compre el motor de otro. Construir motores es muy caro y complejo y actualmente tenemos pocas empresas en el mundo que lo hagan, pero existen. Bueno, ese es el caso. Ellos prefirieron, en vez de desarrollar uno propio, comprar uno hecho. Para que todos esos cohetes, sea el Vulcan, sea el Super Heavy o sea el New Glenn, estén volando, faltan, yo diría, 3-4 años como mínimo. Gateway está antes. Entonces, sí, tal vez lleguen para la segunda etapa de Gateway, pero no para la primera. Por su parte, el SLS tiene unos problemas enormes de sobrecostos. Por eso, cada vuelo SLS va a costar 10 veces más que cualquiera de los otros que les mencioné. Aunque lleve más carga a la Luna, o por el momento lleve más carga a la Luna, es extremadamente caro porque el cohete se desperdicia absolutamente todo, no tiene ninguna parte recuperable y son tantos contratistas que cuestan más de $1.000 millones cada lanzamiento. Es ahí donde tal vez, de la administración Trump, la idea sea, bueno, voy a tener a todos los contratistas trabajando, va a haber empleo norteamericano y bla bla bla, y en ese sentido lo van a ver como algo positivo. Desde el punto de vista presupuesto, significa que no tenés presupuesto para hacerlo más rápido o mejor, porque lo vas a tener que gastar en cohetes tremendamente caros y podrías estar gastándolo más en Gateway y en aterrizar en la Luna, pero bueno, son los problemas de la política y que tienen mucho más importancia en este tipo de cosas que la lógica. Bueno, todo esto de Gateway nos lleva a Moon to Mars. Moon to Mars es la misión real, la verdadera. Gateway es tan solo una parte, la punta del iceberg, como le dije. Lo interesante de esto es que lo están utilizando para llegar a Marte. De hecho, lanzó todo un portal la NASA que se llama Moon to Mars, justamente, en el cual cuentan por qué están haciendo esto. Sería como la justificación para los contribuyentes de por qué vamos a gastar todo este dinero en la Luna, que ya conocemos y ya fuimos, cuando en realidad la gente por ahí entusiasma un poquito más Marte. Bueno, es que para ir a Marte hay que entender cómo hacerlo, cómo para ir. Es muy interesante. Entren al portal. De hecho, nuestro Miguel San Martín, nuestro argentino que trabaja en la NASA, está participando en este proyecto, está muy entusiasmado, lo cuenta siempre en Twitter y yo lo sigo y a veces le pregunto cosas. Es un tipo
tipo muy copado, les responde siempre si tiene tiempo y puede, con lo cual les recomiendo seguirlo. Y Mig to Mars, Mig on Mars se llama la cuenta, y lo que cuenta justamente es esto, es el entusiasmo, y la fecha la siguen sosteniendo, es 2028 para la Luna. Obviamente para Marte esperen mucho más, no va a haber mucho apuro en este momento. Probablemente llegue SpaceX antes a Marte, ¿por qué no? Probablemente necesite dinero para hacerlo, pero supongamos que lo consigue, llegaría antes, pero no es lo mismo cuando lo calcula la NASA. Ahí es donde por yo hago las diferencias enormes, porque es una diferencia enorme entre una cosa y la otra. La supervisión es otra, es más lento, muy más burocrático, pero por ejemplo, para sin ir muy lejos, todo el proyecto Apolo salió perfecto justamente por ese nivel de supervisión que tuvo. Si lo hubiesen hecho más al tuntún, como fue el caso ruso, el caso soviético, ni siquiera pudieron despegar los 4 intentos de cohetes que tuvieron, que fracasaron miserablemente. Esta exploración lunar va a tener que tener en cuenta varias cosas. Una, métodos de energía. No se puede ya solamente utilizar un panel solar o las baterías que tenés cargadas. Necesitas, o sea, un RTG o lo que fuera, generar nuevas formas de generar energía para las misiones tripuladas que van a estar asentándose en un lugar. No es lo mismo estar un ratito que quedarte un año, por ejemplo. Y para eso no hay ahora todavía diseños completos. Lo más probable que lo lógico sea un reactor nuclear, que es lo que yo siempre estoy más de acuerdo con la energía nuclear, debería utilizarse de esta forma. Ahora anda a convencer a la gente de el despegue de un reactor nuclear y llevarlo al espacio, porque podría explotar y te llenaría el aire un poquito de basuritas. Sí, eso es verdad, es un hecho, no vamos a negarlo. Pero hay que hacerlo. Después está el otro de cultivar sus propias comidas, algo que también se plantea. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en el espacio ya hay muchos experimentos en la Estación Espacial Internacional. Va a haber que hacerlos en la Luna para después repetirlos en Marte. Como dije, Marte, no tenés la posibilidad de salir, falló, vuelvo a casa. No existe esa posibilidad. En cambio, la Luna sí. De última, me quedé sin comida, sin agua, lo que fuere, me escapo a Gateway, o de Gateway me voy a la Tierra y ya está. Adicionalmente va a haber muchos más rovers de los que se imaginan. De hecho, el plan incluye, y esta es la parte por ahí que no se habla tanto, incluye un montón de misiones autónomas con robots en la Luna para hacer todo el trabajo de exploración e inclusive prospectos sobre en qué terreno hacer qué cosa. Algo que actualmente no existe. De hecho, por hoy podemos ver que China está mandando el U2 ese que tiene puesto del lado oculto de la Luna, pero básicamente para poder hacerlo en grande hay que hacerlo en serio, a lo grande. Así que muchas de las misiones contratadas o que van a contratar son para llevar rovers a la superficie lunar. Y desde la Gateway van a enviar muchas misiones. Por eso aclaro que es distinto a lo que se venía haciendo. No es un besito en la Luna, es quedarse. Y otra interesante de las cosas que van a hacer es imprimir los habitáculos en la Luna. Imprimir me refiero a impresoras 3D de construcciones, como ya hay algunas que utilizan concreto. Bueno, con el regolito lunar poder hacer los habitáculos, o al menos las estructuras donde uno ponga después el habitáculo, que puede ser inflable, como los de Bigelow, que son justamente para ese tipo de cosas. Si estás en un lugar inhóspito, inflas un lugar y ahí ya tenés tu propia habitación. Bueno, pero eso hay que construirlo dentro de algo, porque recuerden que la Luna, si bien está dentro de todo un poquito protegida por la Tierra, no lo está del todo, y uno está expuesto a la radiación solar de una forma directa, y ni hablar a la luz solar, que obviamente ese es uno de los mayores problemas. De hecho, muchos calculan que el mejor lugar para hacer una base sería dentro de un cráter lunar, con lo cual puedes tener la posibilidad de agua líquida por el hielo que se concentra ahí. Ya está probado que se encuentra hielo ahí, pero justamente todo eso depende de lo que haga Gateway y las misiones con robots. Uno tiene que ir haciendo el prospecto, explorar y decidir en consecuencia. De hecho, estas misiones para explorar, las iniciales, antes de empezar con Gateway, se planean para 2020, el año que viene. Este año inclusive debería haber alguna misión privada. De hecho, ya ha habido algunas. SpaceX lanzó una pequeña sonda israelí que lo único que busca es salunizar, pero básicamente estamos muy cerca en fecha. Yo quisiera ver un lanzamiento del SLS, que va a ser un lanzamiento magnífico. Es un cohete enorme, más grande que el Shuttle, porque obviamente es como el Shuttle, pero para arriba sigue con las siguientes etapas. Con lo cual va a ser una cosa muy interesante. Estamos muy cerca en fechas. Obvio que esto tiene una razón política. Siempre tiene una razón política. Y por eso se está haciendo. No es solamente la exploración. Pero tiene que ver mucho con la proyección de la humanidad hacia, en particular, Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede hacerlo solo. De hecho, por eso Gateway va a tener participación inclusive de Rusia, que es uno de sus rivales. No así tanto de China. Va a tener de Japón, de Francia, Europa y demás. Pero los chinos quieren hacer la cuenta propia. Es decir, de hecho lo están haciendo. Y tienen ya planes para su propia base lunar. Para 2022 vamos a tener entonces los primeros elementos Gateway. Para 2024 vamos a tener los primeros astronautas visitando Gateway. Para 2026 las primeras misiones en la Luna sin humanos. Y 2028 ya una misión con tripulación sobre la Luna. De ahí en más, la misión continúa. Y lo que se planea es que para 2030, la década del 2030, veamos gente en Marte. Esto es obviamente mucho más que interesante, pero vean como el plan de la NASA suele ser un poquito más distanciado, con muchas misiones en el medio intercaladas. Es muy interesante el plan. Si ven el plan completo, se los recomiendo, justamente para ver todo eso y darse cuenta que
hay un plan, por ahí uno no está de acuerdo en cómo lo van a ejecutar o cuándo, pero lo bueno y lo que yo siempre digo de esto que hay que tener muy en cuenta es que lo vamos a ver en nuestra vida. Si no, salvo que nos pise un camión mañana, que eso lo puede pasar a cualquiera, si vivimos estadísticamente normal, una vida normal, vamos a llegar a ver no solamente al hombre volver a la luna, con lo cual unos cuantos chantas que dicen que es imposible, que no se hizo y bla bla bla, van a tener que cerrar la boca, porque claro, pasaron 50 años, eso obviamente es mucho tiempo. Este año es el 50 aniversario de la llegada del Apolo 11 a la luna, con lo cual pasó mucho tiempo, pero lo importante es que hay un plan para algo más allá que eso, porque lo otro fue simplemente Guerra Fría y ganarle a la Unión Soviética. No había un plan. El plan llegaba ahí, terminaba ahí. Y acá lo bueno es que sigue hacia Marte. Y si estamos hablando de 2030 a 2040, tal vez algunos lleguen vivos, es decir, yo técnicamente debería llegar vivo. Vamos a llegar vivos a verlo, lo cual es súper emocionante. Otras cifras que se daban antes eran 2060, 2050, 2070, lo cual era muy lejano y es tirar humo y números. Esto va a ser dentro de nuestro lapso de vida, lo cual es fantástico. De paso, y para ir cerrando el Space Rant, se cumplió completamente la misión DM1, la demostración Mission 1 de SpaceX con la cápsula Dragon, la cápsula Crew Dragon o Dragon 2, llámenla como quieran. Crew Dragon es porque lleva tripulación, lleva un muñeco, no llevó tripulación porque es la primera misión, hizo el despegue, aterrizó el primer módulo perfecto, llegó al espacio la cápsula, llegó a la Estación Espacial Internacional, no hubo ningún problema, retornó, atravesó la atmósfera nuevamente, se cocinó un poquito como corresponde, abrió paracaídas, cayó en el mar y fue recuperado. Es decir, toda la misión, el perfil de la misión completo. Tengan en cuenta que la Dragon 2 tenía diseñado y tiene instalado los motores de Draco como para aterrizar con motores solamente, no tener que aterrizar en el agua. Pero la NASA no te lo certifica muy fácil eso. Entonces dijo, no, este vuelo lo vas a hacer con paracaídas y los vuelos con tripulación nuestra con paracaídas y después vemos si te certificamos o no el motor para aterrizar, porque le tiene muy poca confianza. A ver, la Soyuz aterriza básicamente así, cae en paracaídas y en el último momento dispara unos cartuchos de explosivos que tiene en el fondo para frenar completamente. ¿Por qué no usar los Draco? Bueno, hay que ver. Lo único que pasa con la SpaceX cuando la cápsula Dragon, cuando uno tiene los paracaídas, está medio inclinada, no queda derechita como bonito, sino que va medio de costado. Es lo único que tiene así de distinto, justamente porque debería no necesitar los paracaídas. Los paracaídas fueron diseñados para hacerlos de modo backup hasta que la NASA dijo, no, yo quiero los paracaídas como método principal de aterrizaje. Bueno, ¿qué vas a hacer? Si la NASA te dice eso y es el que está pagando el regalito, hace lo que te piden. Básicamente es lo que hizo SpaceX. Lo bueno es que funcionó perfecto. Eso significa para julio vamos a tener un lanzamiento con tripulación. El primero en 8 años que se hace desde Estados Unidos. Recuerden que hasta ahora todos los vuelos a la Estación Espacial Internacional se hacen desde la Soyuz, desde Baikonur en Rusia. Con lo cual uno depende de Rusia, en naves un poquito anticuadas pero que siguen funcionando y perfecto. Por ende, ya hacía falta un vehículo propio del lado de Estados Unidos. Falta, obviamente, los chinos tienen propios, Europa no tiene ninguno que lance tripulación, pero siempre se dependía de Rusia. Bueno, ahora ya no se depende de Rusia, lo cual es un golpe duro también para Roscosmos y todos los fabricantes rusos, porque sus cohetes están viejos en diseño, son excelentes, tienen los mejores motores, pero el diseño conceptual de toda la nave es anticuado. Sí, estamos hablando que el Soyuz nace en el Semyon R5, el primer cohete balístico intercontinental. Es el mismo diseño que ha ido mejorando y se ha cambiado mucho y ha modernizado, pero estamos hablando de más de 60 años de volar con el mismo concepto. No tiene mucha potencia, tiene la justa para llevar a 2 tripulantes, 3 en el mejor de los casos. De hecho, van 3 usualmente aplastados en la cápsula como nadie. Es vergonzoso cuando ve la Dragon y el espacio que tiene y ve la Soyuz, dice, epa, están viajando un poquito incómodos. Así que, bueno, nada, para los rusos se le complica un poco el futuro. Ellos tiran mucha mierda contra SpaceX y las empresas nuevas justamente porque ven que su negocio se les está acabando y, de hecho, el año pasado fueron superados por China, Estados Unidos y Europa en lanzamientos. Están complicadísimos. Bueno, esto ha sido el Space Rant de esta vez. Ya saben, estoy muy entusiasmado con Gateway, con Mars to Moon, Moon to Mars, ya me confundo. Es Moon to Mars, me parece una misión muy interesante que tenemos que seguir. De hecho, lo bueno, para hacer los Space Rant y todo, y para el canal, es que vamos a tener mucho material en los próximos años. Va a haber mucha conversación, mucha discusión, en la medida que empiecen a aflorar los detalles ya de cómo lo están implementando. Una cosa es el dibujito, que todos vemos como bonito, un PowerPoint, el cual estamos todos de acuerdo, y después lo tenemos que ver llevado a la realidad y si realmente pueden hacerlo. Así que vamos a tener para hablar muchísimo en el Space Rant. Nos vemos en algún próximo, que no sé de qué voy a hablar en el próximo Space Rant, pero ya tenía varios temas ahí barajando. Acepto sugerencias sobre temas que quieren que trate acá, que charlemos en Space Rant. Obviamente me dejan en los comentarios, me dicen, Fabio, ¿por qué no hablas de esto? Y que tenga que ver con la temática del espacio, obviamente, y lo hablamos.